Hola, soy Ronnie, estudio Ingeniería Agroindustrial en la Escuela Politécnica Nacional y acompáñenme en este blogcito Crianza de huevos para la materia de producción animal. Para la construcción de la incubadora utilicé un freezer de 9 litros, dos focos incandescentes de 15 watts con sus respectivas bases, un interruptor, un cuadro de vidrio, cable, cinta aislante, un cúter, un destornillador, un ventilador de 12 vatios y un enchufe y un termigrómetro. Comencé haciendo este diagrama para entender las conexiones eléctricas en paralelo que debía hacer, identificando las corrientes de fase, retorno y neutro y cómo se vería en la tabla. Luego tracé todas las posiciones encima de la tapa del freezer donde se iba a colocar el ventilador y los focos, para posteriormente cortar y hacer espacio donde van los instrumentos. En una pared de la base del freezer marqué dónde se iba a colocar la ventana de control, corté y saqué el pedazo de poliéster. Hice una hendidura en el espesor de la pared para colocar el vidrio transparente. Seguí con las conexiones eléctricas basadas en el diagrama que hice. Coloqué el interruptor y aquí, luego de instalar el enchufe, me di cuenta que me había olvidado de poner la protección metálica, así que me tocó volver a hacerlo. Coloqué los focos para saber si estaba correcta mi instalación y bueno, pues sí funcionaron, efectivamente. Y bueno, así quedó mi incubadora casera. En la base del freezer se colocó arroz como cama para que mantenga el calor. Se puso una bandeja con agua para lograr la humedad adecuada de 50-60% y se colocó el termigrómetro. Antes de colocar los huevos en la incubadora se realiza el proceso de selección. Se debe seleccionar un huevo fértil y apto, es decir, que provenga de gallo y gallina. Las características que evalué son el tamaño y el peso del huevo, el cual debe estar alrededor de 50 gramos. Debe descartarse huevos con cáscara delgada y que no presente poros y deposiciones de calcio. Estos deben estar libres de estiércol, un color uniforme y la cáscara debe estar lisa. Y bueno, fueron 5 los seleccionados. Se marcó cada huevo para facilitar el voltaje. Para colocar los huevos en la incubadora, esta debe estar precalentada a una temperatura de 37 grados centígrados. Coloqué un termómetro para asegurar la temperatura correcta. Al tercer día me di cuenta que no podía controlar muy bien la temperatura, por lo que opté por comprar un termostato, el cual me permitió asegurar que la temperatura oscile 37.7 grados centígrados con un intervalo más o menos 0.5. En los primeros días hubieron cortes de luz, pero resolví. En el día 11 se realizó una ovoscopía para ver la viabilidad de los huevos. El huevo 1 no presentó el sistema sanguíneo desarrollado, lo que indica que el huevo nunca fue fértil, por lo que se retira. El huevo 2 presentó vasos sanguíneos bien desarrollados e incluso se pudo observar un ligero movimiento. El desarrollo del huevo 3 estuvo más notorio, pues se movía con más fuerza. En cuanto al huevo 4 presentó un pobre desarrollo, lo que indicó que fue fértil, sin embargo murió en los primeros días. El huevo 5 de igual forma tuvo un desarrollo de los vasos sanguíneos, aunque menos pronunciadas. Entre los factores de control durante la incubación está la humedad relativa. Esta debe oscilar entre los 50 y 60%. Se deben colocar bandejas con una gran área superficial. Otro factor es el volteo. Se debe voltear de izquierda a derecha al menos 3 veces al día, garantizando un movimiento suave. La temperatura debe estar alrededor de los 37.7 grados centígrados, mientras que la ventilación asegura un continuo flujo homogéneo de calor. En los últimos 3 días la humedad relativa debe oscilar entre los 60 y 70%, por lo que se añade recipientes para aumentar dicho factor e incluso un humidificador. Esto se hace con el fin de ablandar el cascarón y facilitar la salida del polluelo. Incluso la temperatura debe disminuir entre los 37.2 grados centígrados, puesto que para este momento el polluelo ya es capaz de regular su temperatura y puede llegar a sofocarse y morir.
En el día 20 se abrió uno de los huevos para observar su desarrollo embrionario y para analizar cómo los factores pudieron influir en el desarrollo. En la noche escuché varios pedidos. En el día 21, en la tarde, fue el momento de la eclosión. Uno de los polluelos logró romper el cascarón y pudo salir. Hola, hola chiquitín. Luego de una noche larga, el pollito al siguiente día tomó por primera vez agua y también se le dio su comida. Durante la primera semana de incubación, el embrión establece las estructuras vitales, se forma el disco germinal y se inicia el desarrollo del sistema circulatorio, claramente visible a través de la red de vasos sanguíneos que conecta el saco vitelino. En esta etapa, los órganos primarios comienzan a diferenciarse y el corazón empieza a latir, marcando el inicio del desarrollo biológico. En la segunda semana, el embrión atraviesa una fase de crecimiento acelerado y definición morfológica. Como se observa en la imagen, las extremidades del pico y las estructuras rudimentarias de las plumas son ahora distinguibles. Durante este periodo, el embrión aumenta significativamente su tamaño, optimizando su estructura interna mientras ocupa la mayor parte del volumen del huevo. En la última semana se completa la maduración funcional. El embrión absorbe el resto del saco vitelino para obtener la energía necesaria para la eclosión. El pollito adopta su posición final con la cabeza orientada hacia la cámara de aire, iniciando la respiración pulmonar. Es la fase crítica donde los órganos terminan de consolidarse antes de romper el cascarón. Y bueno, eso fue todo. Gracias por ver este vlogcito.